Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas de los programas de los martes a los viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver todos los programas que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que nunca se me olvida mandar un abrazo a toda la gente que nos apoya y nos escucha de esos lugares. Bueno, y dicho todo esto, vamos a la parte importante del programa, que es hoy la colaboradora. Está con nosotros Carolina Romero, que es coach de vida y oráculo de ascensión. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien. Buenas tardes a todos. Me alegro, esa es la idea. Y hoy tenemos un programa especial de los que hacemos de vez en cuando, donde vamos a hablar de un tema que a mucha gente le interesa y de una herramienta que es muy importante sabiéndolo usar. Y estamos hablando de los registros acásicos. Así que vamos a empezar, Carolina, por el principio, porque hay mucha gente que desconoce de dónde vienen y qué son. ¿Qué es el akasha? Carolina, ¿nos podrías comentar un poquito? El akasha es una palabra oriental sánscrito que significa éter. Y Ujú. el éter es la energía sutil de la que emana todo. Es la luz, es como la base energética de la que después se manifiesta la realidad, ¿no? Como la fuente. Ok, pues interesante. Según yo he investigado, en el Akasha está todo lo que ha pasado. O sea, es como una enciclopedia, como la historia de todo el universo, ¿no? Incluido obviamente los seres humanos, ¿no, Carolina? Sí, cuando hablamos de registros acásicos, primero Ujú. está la akasha y luego tú ahora estás hablando de los registros acásicos. Y es porque igual que nosotros ahora tenemos internet y ahí está todo y tú pones y buscas y encuentras, pues esto no es tan novedoso. Desde los inicios del universo y más allá existen eh, esta energía donde se guarda la información multidimensional, es decir, pasado, futuro, presente y todos los niveles de vibración y parámetros de existencia. Todo eso está guardado, digamos, los registros serían como esa internet de lo divino, por decirlo así. Yo sé que mucha gente se va a volver loca con esta información, porque la verdad es que si te pones a pensarlo, es muy potente. O sea, es muy interesante que tengamos un sitio, ¿no? Un lugar, un espacio donde toda esa información esté disponible, ¿no? Ahora la cosa es, claro, cómo acceder y cómo trabajarlo, cómo canalizarlo. Entonces, básicamente, Carolina, los registros acásicos son eso, ¿no? Es acceder a toda esa información, ¿no? Y los registros acásicos son registros que Ujú. están en esa fuente y a la que todos, absolutamente todos, podemos acceder. Todos. Pues Aquí sí. no hay iluminados, ni mejores, ni peores. Todos podemos acceder. Porque estamos conectados. Ok, pues es importante lo que estás comentando, porque cuando ha salido este tema muchas veces hay gente que se siente muy lejos de esta posibilidad, ¿no? Que me dice, pero Santi, es que eso es para gente que está ya con mucha conciencia o con un trabajo muy intenso y a lo mejor no es como lo piensa, ¿no, Carolina? Pero bueno, ahora nos hablarás de cómo hacerlo y cómo prepararse. Ahora, alguien que no conozca esto se preguntará, ¿pero cómo sabes que estás conectando con los registros acásicos? Y no estás fantaseando, ¿no? Usando la imaginación, porque claro, aquí uno puede pensar mal y decir, bueno, es mi imaginación la que está creando todo esto, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Lo que pasa es que la imaginación está infravalorada, ¿no? Es como que está bajada a un nivel como muy despreciativo, ¿no? Es como que esto has dicho, la imaginación, ¿qué es la imaginación sino la mejor habilidad psíquica que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, hablemos de imaginación, claro que estamos imaginando, porque nosotros generamos la información. Ujú. Entonces, claro que
la fantasía y la imaginación forma parte del proceso de canalización, porque es el proceso por el cual yo adapto la información y la emito. Por tanto, la imaginación es parte fundamental como habilidad psíquica primordial que todos tenemos y que todos negamos. Entonces, ¿me lo estoy imaginando? Sí, pero ¿por qué te imaginas eso y no otra cosa? ¿Por qué Ujú. no confiar en que he ido a eso? Yo creo que esta es una de las claves. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que tiene mucho que ver con lo que estás comentando. A mí llegó a mi vida hace unos 25 o 30 años un libro que se llamaba Conversaciones con Dios, de Neil Ujú. Donald Walsh, ¿no? Yo lo recomiendo mucho, la verdad es que es muy potente, es muy interesante. Y lo vengo a comentar porque yo cuando lo empecé a leer, yo decía, Conversaciones con Dios, yo no soy creyente, me refiero no de la forma que nos enseñan, esto me suena religioso, ¿no? Pero hubo una parte donde cuando está hablando con Dios, él le pregunta, a ver, cuidado. ¿Y si esto no es una conversación con Dios y me lo estoy imaginando yo? Y Dios le contesta, ¿y cuál sería la diferencia? ¿Tú crees que no uso la imaginación para llegar a ti? Que tiene Ah, mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué parte no entra dentro del todo, ¿no? O sea, yo creo que todas son herramientas. sí, y la mayor es esa, Ujú, la imaginación y esa capacidad que tenemos, porque es que ahí está la conexión divina. Entonces hay que confiar. Me he imaginado esto, confía. ujú, Creo que la confianza es otro de los pilares, porque a veces creemos que lo hemos imaginado y por tanto lo negamos y no lo transmitimos. También hay que decir que la casa está conectado con nosotros para compartir, porque la conciencia se amplía cuando se comparte, ¿no? ujú, Entonces es a la hora de compartir donde nuestro ego nos limita, bloquea, no cree, ¿no? No confía, duda. ujú, Pero bueno, ahí están también los diferentes planos de conexión, porque podemos conectar a muchos niveles. ujú. No siempre estamos conectados a los registros acásicos, aunque estemos recibiendo información. Esto es importante, porque a veces conectamos a un nivel inconsciente colectivo, ¿no? Que mucha gente cree que esos son los registros, porque ahí podemos recibir mucha información. Eh, entonces, uno tiene que saber la diferencia entre el inconsciente colectivo Ujú, y los registros acásicos. Si tú estás canalizando a los registros acásicos, la sensación, no hay ninguna duda. O sea, tú recibes una información de la cual tú no dudas. ok. Sin embargo, conectar con el inconsciente colectivo es confuso. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? Siempre te surge la duda de, te ha salido un dato que como que no encaja con lo demás y entonces entran las dudas. En ese caso, que los oyentes sepan que no están conectando con los registros acásicos, están en otro nivel, que es el inconsciente colectivo, que es como otra internet, donde también estamos conectados, ¿no? Y hay un truco para saltar desde ese nivel hasta la calle. Ok, pues ya nos comentarás un poquito más adelante cuál es, ¿no? Porque además, dices que todos podemos conectar, pero mucha gente ha hecho cursos en registros acásicos y asegura no haber logrado hacerlo. ¿Por qué sucede esto, Carolina? Mira, Santi, yo creo que estoy conectada a los registros de nacimiento, pero yo entiendo una cosa, y es que muchas personas enseñan registros desde su experiencia. Es decir, yo he visto esto, entonces yo intento que tú veas lo mismo que yo y te enseño paso a paso a que tú hagas lo mismo que yo. Esto es un error, porque todas las personas somos diferentes. Como huellas dactilares, a nivel psíquico, nuestro potencial psíquico, extrasensorial, nuestro canal perceptivo, si somos medios psíquicos, videntes, es decir, hay tanta variedad dentro del potencial psíquico, es un error intentar imitar el proceso de otro. Por ejemplo,
Yo soy vidente, quiere decir que mi capacidad psíquica es más una conexión con imágenes. Entonces yo enseño a las personas a ver, pero si una persona es audiente, es clariaudiente, no es clarividente, pues no va a ver nada. Y entonces va a pensar que no puede hacerlo. Evidentemente, no puedes desde la clarividencia, pero desde la clarividencia vas a poder. Entonces, una parte creo que lo que sucede es que hay que enseñar a la gente a conocer su potencial y después conectar desde ahí. Este es el motivo. Ok, pues interesante lo que estás comentando. Ahora bien, ya que estamos aprendiendo, estamos practicando, ¿cómo sabes? ¿En qué momento sabes que te has conectado? ¿Hay algo que te hace saber o es algo que va poco a poco? Sí, sí, yo encontré un truco Ah, pues maravilloso. coméntanos que a la gente le va a encantar. Pues como os decía, para conectar hay que estar en ciertos niveles de vibración. Hay una tabla maravillosa que ya conoceréis todos, porque en este canal estamos bastante conectados, ¿no? Que es la tabla de la conciencia del doctor David R. Hawking, ¿no? Esa tabla de conciencia comenta cómo son los niveles de vibración. Vibramos sobre todo a través de la emoción. Entonces, la conexión que tenemos que lograr es la del amor, porque cuando yo vibro en amor, ¿de mí qué va a emanar? Amor. Los registros acásicos son amor. Cómo en un día a día que estamos siempre en lo lineal, en lo mental, vibrando entre el miedo, la apatía, ¿no? En esas vibraciones tan bajas que son de plano astral, cómo elevarnos a un plano espiritual, cómo vibrar en amor. Pues yo lo más parecido que he encontrado al amor, creo que la gratitud es amor. Si las personas hacen un ejercicio de conexión con la gratitud, de, bueno, voy a agradecer qué ha pasado hoy, en ese momento tu vibración sube a la frecuencia deseada. Por tanto, un truco maravilloso es este, conectar con la gratitud y ya estoy en el amor, porque cuando tú sientes gratitud, lo que sientes es amor. Ahora mismo todos los oyentes piensan en algo por lo que estén muy agradecidos en este momento, lo que van a sentir es amor. Entonces ya estás en los registros. Pues mira, qué bueno que comentas eso, porque entonces, como consecuencia, no puedes abrir los registros cuando estás en una frecuencia muy baja. No me refiero, si estás molesto, hay ira, sería muy complicado acceder a los registros o aún así podrías. No, desde esa vibración no es posible. Podrías, haciendo un ejercicio de conexión con la gratitud, que es el truco que os he dado, Ujú. y entonces ya cambias tu estado vibracional. Pero evidentemente desde esos planos lo que vas a canalizar es más el inconsciente colectivo Ok. y vas a transmitir el mismo mensaje que tú vibras. ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo hacer una pregunta o puedo estar haciendo una consulta, yo voy a recibir la información, entrar a la imaginación a crear el proceso de adaptación de la información, pero va a entrar en mí y yo ahí voy a generar, porque somos generadores de la información. Y en ese generar distorsiono la información, no entrego el mensaje desde el lugar adecuado, porque entregar un mensaje desde ese amor hace que el mismo mensaje, el mismo, sea ecológico. Es decir, te pueden dar un zasca, pero no te lo va a estar pareciendo. Ok, Y sin pues embargo, desde el otro lado podemos dar el típico mensaje de cuidado, el miedo, ¿no? Alerta, no lo hagas. Entonces, lo que estamos haciendo es crear un estado de alerta o de alarma en la persona. claro, que es algo que no queremos definitivamente. Y fíjate que al hilo de lo que estabas comentando de la tabla, sabes que la paz está por arriba del amor, que hay mucha gente que cuando vemos este tema dice, pero ¿cómo es posible que la paz tenga una frecuencia vibracional más alta? Pues imaginaros, ahí lo dejamos como reflexión. Y ahora que estás diciendo esto, Carolina, entonces cuando tú estás ya abriendo los registros,
obviamente debe ser un canal lo más puro posible a nivel frecuencia vibracional. ¿Cómo sabes que lo que estás recibiendo es lo que es y no lo que tú estás interpretando? ¿O en qué momento? Porque nos estás comentando, obviamente si estás vibrando bajo, el mensaje a lo mejor no va a ser el mismo o tan nítido, tan claro, ¿no? Es que ahí el cómo sabes, esta pregunta es muy buena. ¿Cómo sabes es el ego? Okay. Esto es importante porque la información va a bajar de los planos sutiles al plano espiritual, o sea, a nuestro yo espiritual, y ahí es donde reside nuestra falsa conciencia, y ahí es donde nosotros queremos controlar la información. ¿Cómo sabes? No, es esto. O sea, no, este es el punto clave. Confías porque has recibido eso y no otra cosa, ¿no? Entonces confías y entregas, pero es que lo que he oído o lo que he recibido no me cuadra a mí con la otra, con la persona y lo que me ha preguntado, pero ¿y tú qué sabes? Pero si Okay. es que he recibido una silla, pues tú dices, silla, y la persona dice, ¿has dicho silla? Madre mía. O sea, es decir, hay que quitarse de en medio. Si somos canales, somos fuentes Ujú, que hacen posible que el propósito llegue al destino, siendo el destino otra persona o yo. ujú. Pero si somos canales, no debemos de interferir, ni controlar, ni juzgar lo que recibo. Entonces, ¿cómo sabes? No, quítate de en medio, Ok. quítate. Y ahora que estás hablando sobre las preguntas, habrá mucha gente que pensará, ¿puedo preguntar lo que sea a la persona que me está hablando los guíos? ¿O puedo yo, abriendo mis propios registros, preguntar lo que sea? ¿O hay información que no te va a llegar aunque la preguntes? Bueno, hay algo que yo le llamo el chusmerío cósmico, Ujú, me entenderéis, ujú, que son pues las típicas de preguntas de me quiere o no me quiere o qué va a pasar, ¿no? Preguntas enfocadas a otras personas o al futuro. ujú, Eh, Tenemos que entender que el futuro tiene millones de realidades posibles y que nosotros estamos con nuestra decisión eligiendo todo el tiempo el camino. Es ujú. cierto que luego está el propósito que se va a ir recalculando según tu camino, ¿no? Esta es la grandeza de la trama sagrada. Pero eh, nosotros mm, podemos no recibir información porque nuestro yo superior, que es como nuestra conciencia más elevada, que guía nuestro proceso, como nuestro yo del futuro, Ujú, que al mismo tiempo está en el origen, eh, es, si considera que esa información interfiere en una de nuestras lecciones de vida, nos lo va a decir claramente. En este momento no, voy a saber que no es el momento. Y si considera que es una información, como ya digo, chusmerío cósmico, va a jugar contigo. O sea, llega el momento que hace decir, ¿me estás tomando el pelo? Y te va a decir, como tú a mí. Entonces, sí que es cierto, esto se sabe con la práctica, que hay muchas cosas que preguntamos que vamos a saber en la práctica qué debemos y qué no debemos preguntar. Y no es que no debamos, ¿no? Si es divertido, ¿no? Tener esa conexión y ese diálogo ujú. con el akasha y con tu yo superior. Pero vas a saber que estabas un poco haciendo del cotilleo y no estabas en lo que tienes que estar. O sea, que tú puedes preguntar lo que quieras. Otra cosa es que haya información que no te vayan a dar porque no necesitas tenerla en este momento del proceso, ¿no? Porque de alguna forma podría cambiar lo que tiene que suceder. ¿No es lo que nos estás comentando, Carolina? Sí, porque va a interferir. Sí. Ok, Es muy vale. importante hacer buenas preguntas para Ujú, recibir bien información. La pregunta es lo más importante. Siempre digo lo mismo, hay que pasar el 98% afilando el hacha y el 2% cortando el árbol. Entonces, así de efectiva sea la pregunta, más concisa en relación a qué,
sintiéndome cómodo y muy importante en esta línea temporal, porque podemos hacer una pregunta y estamos viviendo multidimensionalmente. Así que nos pueden dar los registros acásicos información entonces del total, de la totalidad, y no de mi yo en este momento, en esta línea presente, ¿no? Muy importante también esto, ¿no? Como dejar claro que quiero esa información aquí, en esta vida, en esta línea temporal. Ok, pues suena bastante interesante. ¿Y cómo es el día a día, Carolina, de una persona que está en contacto o que está con estos registros abiertos o estos registros acásicos disponibles? Todo, ¿cómo lo vives tú, por ejemplo? Bueno, yo creo que estoy conectada, digo creo, porque me parecía imposible, Santi, enseñar registros acásicos. A mí me lo han pedido muchas veces y yo decía, mira, esto no, esto, no hay curso que lo pueda enseñar. Yo, ah, hasta que llegó mi momento, ¿no? Nosotros podemos elegir tener abierto el canal o cerrar. Nosotros con nuestro libre albedrío podemos decir, cierra que me voy, yo que sé, a un campo de fútbol y aquí hay mucha gente, ¿no? Y estás aquí compartiéndose energías y conectando con todo. Bueno, uno hay que saber cuándo estar abierto y cuándo estar cerrado, ¿no? Yo recomiendo que uno esté conectado a los registros el máximo tiempo posible, cuidando de no estar, como yo digo, con el Bluetooth encendido recibiendo datos, porque esto Ujú, sobrecarga el sistema. No, no. ujú, Cuando estés solo o sola en casa, eh, trabajando en tu ordenador, ahí es como que lo que tú estás haciendo forma parte también del propósito. Es una unión preciosa, divina, que, que crea una conexión también con quien lo va a recibir. ¿Se me ok. entiende? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Y yo creo que los oyentes también. Y si no, que nos manden sus dudas, que te las preguntamos en el próximo programa. Acabas de comentar, Carolina, lo de enseñar, que te resistías un poco. ¿Cómo funciona esto? Me refiero, tú lees los registros, abres los registros, pero además enseñas a otras personas a hacerlo, ¿no? ¿Hay Sí. niveles? ¿Cómo funciona esto? Enseño desde hace muy poco. He Ok. empezado este año porque, bueno, sí, recibir la llamada anteriormente me parecía imposible, pero yo lo que enseño es la técnica. Hablar de qué es, ¿sabes qué pasa con la sabiduría? Que es como un fractal infinito. Cuanto Ujú. más sabes, más te das cuenta de que no sabes y más humilde y más calladito te haces porque es muy difícil. Creo que la persona tiene que explorar por sí misma. Entonces yo lo que enseño es la técnica. Esto de los niveles, que lo he visto mucho, ¿no? Como nivel uno, nivel 2, la maestría, se podría enseñar como hemos dicho antes. Te enseño como yo lo hago. Ujú. Y eso es muy limitante. Estamos limitando el potencial. Ujú. Creo que todos somos maestros, que la maestría ya la tenemos, solo necesitas la técnica. Ok. Pues además, invitamos a la gente obviamente a que lo pruebe, pues la única forma de poder experimentarlo, ¿no? Ahora bien, una pregunta que podría hacer cualquier persona. Si la conexión con los registros acásicos es mejor para el lector como para el receptor, ¿qué opinas de los mediums, los oráculos, el tarot y estas cosas? Bueno, yo soy una enamorada de los oráculos y bueno, y tengo muchas habilidades psíquicas, más de las que me gustaría, me hubiera gustado por lo menos de pequeña. Ujú, Pero hay ciertos oráculos, no voy a decir todos, ni canalizadores, ni lectores, no voy a hablar de nadie en concreto, pero tú sabes cuando te dan esa información tan veraz, es que o vas a ver un medium y te está describiendo exactamente cómo era la persona, cuando te están clavando unas cartas, esa información tan específica, ujú, solo se puede conseguir en una dimensión astral, nunca en una casa. ujú.
¿Por qué? Porque la dimensión astral es la que más cerca tenemos del plano físico. Por tanto, esa información está mucho más diseñada, se puede ver con más detalle que en la casa. En la casa vas a ver luz, si vas a conectar con un ser vas a ver su luz y no vas a ver la ropa que tiene puesta, ni vas a saber, ¿no? Entonces, este tipo de información que se da a niveles tan, pues, tan definidos y sobre todo que hablan de un futuro, que te proyectan a un futuro, están conectando el plano astral. Ujú, Significa que se están conectando con esta línea temporal y en este plano de densidad con la vibración actual. ujú, Entonces, quiero decir a los oyentes que estas conexiones son peligrosas, traen enfermedades. ¿Por qué? Porque como volvemos a coger la tabla del doctor David R. Hawking, entonces nos vamos a lo que son las vibraciones astrales y tenemos apatía, tenemos miedo, tenemos culpa y ahora mismo no recuerdo, son 4, vergüenza, vergüenza, apatía, miedo y culpa. Entonces, la información que yo estoy recibiendo, la estoy recibiendo necesariamente en ese nivel de vibración. ujú, Significa que yo como lector o canalizador estoy abriendo mi campo de energía, recibiendo paquetes de datos de esa misma vibración. ujú. Esto, si no sabemos limpiarnos, mucha gente que son oráculos de este nivel, pues saben limpiarse después. Pero si no sabemos limpiarnos, lo que vamos a hacer es como sobrecargar, recibir esa información y enfermar. No sé si conoces a la mujer esta Saint Germain, Anne Saint Germain. Pero Saint Germain no es una mujer, ¿no? Carolina es un hombre. No, el maestro Saint Germain no. Hablo de una canalizadora, una medium Ah, muy vale. famosa, que por cierto, Saint Germain es uno de mis guías más asignados. Bueno, esta mujer yo la fui a ver en directo Ujú. y a los 20 minutos tuvo que cortar la conexión, se fue dolorida. Se llama, es que se apellida Saint Germain, pero no Ah, ok, recuerdo. ok, No, ok, seguro ok. que los Que lo oyentes lo busquen los saben. oyentes. Lo saben seguro, lo saben seguro. Ella se tuvo que ir a los 20 minutos. Estaba ahí diciendo, he visto a tu familiar, me está enseñando una foto, está, ¿no?, como conectando un nivel tan real, que sí, que es real, que ella puede ver en ese nivel, podemos ver más definida la forma y saber más datos, pero se tuvo que ir a los 20 minutos con la fibromialgia, con los dolores y casi que la llevaban en silla de ruedas. Eh, Así que es mejor canalizar para el lector como para el receptor la conexión, aunque no tan específica. Es mucho mejor recibirla desde ese otro lugar porque te va a poner a vibrar en otro lugar. No vas a estar con esa vibración. Ok, pues es muy interesante lo que estás comentando. Eh, Ahora, hoy estamos hablando de registros, hoy estás hablando de registros, pero sabemos que tienes muchas más herramientas. Coméntanos, Carolina, porque como estabas diciendo hace ratito, eres medium, creo, canalizas, o sea, hay muchas herramientas. ¿Quieres comentarnos alguna, cómo funcionas, cómo trabajan la gente, qué puede encontrar, cómo los puedes acompañar? Cuéntanos un poquito de todo esto. Vale, gracias, Santi. Pues lo primero voy a poner antecedentes. Yo cuando tenía 13 años me regalaron una baraja de tarot y bueno, eso fue una locura. Empecé a ir Me imagino en la entre, escuela. con las amigas. Bueno, empecé ahí a abrir portales dimensionales, que eso fue, pero no más, es que me llegaron a contratar en un bufete de estos de que estaban las cartas con el teléfono. Bueno, fue una época que me enfermó, decirlo, ¿no? Me enfermó. Ujú. De ahí, pues, me prohibieron que en mis guías fuera el tarot. Es un portal muy grande para ti, porque yo abría ahí de todo, ¿no? Y claro, la gente que yo estaba viendo, la vibración que yo tenía en aquel momento, bueno, terminé en una cama 9 meses sin poder moverme, no solo a causa de del tarot, sino de mis habilidades psíquicas, ¿no? De la recepción de información. Todo.
de ahí pues me separé completamente de eso, pero conocí los registros acásicos y un buen día empecé como a recibir una herramienta, o mucha información, me tiré como, en serio, 6 meses metida en mi despacho como una ratón de biblioteca llena de folios, de papeles por todas partes. Yo no sabía qué estaba haciendo, números, números, números. Todo se unía, era como una sinfonía de números. Este número conecta con este, y entonces, maravilla, maravilla, ¿no? Y de ahí nació 5 años canalizando la llave akáshica, que es una de mis herramientas que funciona junto con la numerología akáshica. Son dos, la llave akáshica es una cosmovisión, es que también un oráculo, desde los registros, todo son registros, no se puede utilizar para mal, no puede vibrar en negativo, no la vas a entender. Si no estás vibrando en la vibración adecuada, vas a leerla y vas a decir ¿esto qué es? No, no la vas a entender. Ujú. Pero si es para ti, vas a encontrar una herramienta que desvela, esos son registros acásicos, pero se llama la llave acásica de la verdad, como que te da la palabra clave que abre toda la información. Sirve Ok. para detectar ciclos repetitivos del alma, el atrapamiento del alma. Y también sirve para comprender cuál es tu trama sagrada y liberarte de nuevo del atrapamiento. Y por otro lado, también sirve para hacer el camino del maestro ascendido. ¿Qué es el camino del maestro ascendido? Esto lo podemos ver en otro vídeo, ¿En estaría otro muy programa? guay. Sí. El camino del maestro ascendido es la espiral evolutiva en la que todos estamos conectados, todos estamos en constante evolución. Esto es. Mm. Entonces, hacer el camino del maestro ascendido, es decir, aquel que hizo el maestro Saint Germain y todos los que conocemos, ahora está desvelado a través de la llave acásica. Te van a decir cuáles son los pasos de ese camino ascendente y cómo utilizarlo para llevar tu vida siempre a una mejor versión. Es un crecimiento espiritual. Ok. Y has nombrado numerología akáshica. ¿Qué tiene que ver la Sí, numerología akáshica con la numerología convencional? ¿Hay mucha diferencia o es lo mismo? no, nada que ver. No, no, esto no es no compite para Ujú, nada, no. ujú, La numerología acásica es un lenguaje de información a través de los números. Mucha gente vemos números, yo veo un árbol y estoy viendo todos los números que hay en el árbol. Mucha gente ahora con los números repetidos, que fue la invasión de los números repetidos, fue una táctica del plan divino para despertar al colectivo. eh, a través de la numerología clásica es como el inglés, como el francés, como el español, es otro idioma, ujú. es un idioma. Por Ok. ejemplo, tu número de teléfono, tu DNI, la casa donde vives, todo tiene información. Entonces, a través de la numerología acásica, tú te conectas con los guías, con los registros acásicos y vas recibiendo información de esta manera. Se llama los números te responden. Ok. Y Pues, además es una herramienta de sanación, no solo te da la información, también te dice cómo sanar. pues suena muy interesante. Me hiciste recordar la película de Matrix, ¿no? Cuando veían números, códigos y estaban viendo todo en números, ¿no? Es que es así. Se me Bueno, en mi hace... mundo, en mi mundo. Pero Carolina, suena Qué curioso agotador. porque suspendí matemáticas en segundo de la ES de U. Anda. Ajá. Anda. Oye, y nada que ver con esto, pero que me da curiosidad. Tú que tienes esta facilidad de mediunidad, de canal, ¿ves a veces cosas que no quieres ver? ¿Siempre está abierto el canal o lo puedes cerrar? Últimamente ya no veo cosas que no quiero ver, pero de pequeña, wow, de pequeña ya de adolescente con el tema del tarot que os he contado, madre mía. Y ya cuando caí enferma del todo a ese nivel, eso ya fue tela marinera, ¿no? Claro, porque tú tienes unas capacidades psíquicas, vas a ver ahí donde tú estás vibrando. Y si estás vibrando en un astral, pues vas a ver.
miedo, otra vez miedo. Sí. Eh, Así que no podemos evitar ver cosas malas si estamos vibrando ahí, ¿no? Ujú. Sí, yo lo sé porque además yo, haciendo este programa tantos años, conozco mucha gente que a veces se habla de don, pero que lo pasan mal precisamente porque me dicen, Santi, es que no, muchas veces no puedo evitar verlo. O sea, no puedo evitar ver las cosas, sentir las cosas y a veces es complicado, ¿no? Pero, Ujú, pero, esto le pasa a mucha gente que sueña con catástrofes o que sabe cuándo va a morir alguien y de por qué me dicen, ¿por qué me toca a mí esta cruz? ujú, Bueno, pues porque quizá es lo que te ha hecho venir a preguntarme y a ujú. partir de aquí poder cambiarlo, ¿no? Es como que también suceden cosas para nuestro despertar y para que cambiemos un poco y para que nos demos cuenta de que podemos dominar y controlar lo que nos está pasando. Entonces sí, podemos decir, mira, pido que esto se apague, yo quiero recibir de otra manera, por supuesto que podemos. Y entonces bloquear un poco el acceso a esta información que no te está sirviendo para nada más que para hacerte la pregunta. Ok. Realmente no sirve para otra cosa, que para que tú digas, ¿qué está pasando? ¿Puedo cambiarlo? A lo mejor, y los días, ¡ay! ¡Bravo! ¡Lo ha preguntado! ¡No me lo creo! Ha hecho la pregunta correcta. Entonces, Carolina, aunque hoy el programa es especial sobre registros acásicos, ¿quieres comentarle a la audiencia más cosas de las que haces? ¿Dónde te quieres que te contacten? ¿Dónde quieres que busquen? Cuéntanos un poquito. Sí, gracias. Pues pueden buscarme en multiversoacásico.org. Yo hago 2 programas al año Ujú, para conectar con el camino del maestro ascendido, ujú, liberar la trama sagrada, ubicarte en ese camino de ascensión que lo que hace es actualizar tu versión a una mejor todo el tiempo y por tanto vas desbloqueando la abundancia, la alegría. Lo recomiendo 100%. Ahora mismo ujú, estamos en pleno programa, el siguiente empezaría en septiembre. ujú, Lo recomiendo 100% porque el salto cuántico es mm, tremendo. ujú, También, si alguien está interesado en los cursos de registros acásicos, también lo van a ver ahí en la web o se pueden poner en contacto conmigo. ujú, Y luego también lo que es la terapia personal o la consulta de orientación, la consulta de sanación. Y también, si se quieren venir de viaje conmigo, pues este año vamos a Egipto, vamos a Avalon, vamos a Islandia, vamos a Perú. Ah, es Ah, verdad que también organizas viajes de este tipo, ¿no? Que se es me mi hacen bendición. maravillosos. ¿Eh? Es mi bendición. Vamos a hacer viajes siempre desde un prisma cultural, pero también sagrado, y de conexión con el llamado que todos los que lo estén sintiendo a estos lugares de poder, pues ahí estamos sirviendo al propósito. Qué pena, ¿eh, Santi? Sí, la Esta verdad es misión, que esta misión que me han dado. Mira, los que disfrutamos hacer esto, de verdad que qué encanto. Pero entonces los viajes no son meramente turísticos, tienen mucho que ver con la evolución de cada uno, ¿no? Es un viaje transformacional. Los viajes, sí. Sí, sí, ningún viaje te deja, no, no, estos los centros de poder, cuando tú llegas y conectas, primero es que se resuenas y lo sientes en el corazón, es porque es para ti y no puedes evitarlo, vas a ir tarde o temprano. Ok. Y estos centros de poder son centros de poder porque son vórtices energéticos del planeta, donde están construyendo, digamos que el sistema nervioso del planeta, que son las líneas ley, confluyen en ciertos puntos. Y esos puntos, esos vórtices, cuando tú entras ahí, estás entrando en un sitio divino, a nivel muy profundo. Estamos hablando de espíritus elementales, de los yin, de la creación. Estamos entrando a un nivel que hay mucha gente que lo siente enseguida, recibe información, cada uno ya sabe su potencial psíquico, cada uno tiene su propia experiencia, pero Ujú. no, no, te cambia, te abre, te mueve, te recuerda, te transforma, pues sí, nivel energético importante. Pues suena fantástico. O sea, además que conoces el lugar, es que además va a haber un trabajo importante ahí, ¿no? A todos los niveles. Y estabas comentando de que tienes un programa, pero el programa que tienes tiene un principio y un fin. La gente se puede apuntar en el medio del programa, porque decías que el próximo es en No, septiembre, ¿no? sí,
nosotros en el programa lo que hacemos es ubicarte en la espiral Ujú. y atravesar contigo tu trama sagrada, o sea, el entramado. Empiezan a suceder, ahí mismo estamos en pleno entramado, a todos nos están pasando cosas, uy, ¿qué ha pasado? Se ha movido, te han llamado aquí, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Todo el mundo está abrumado, tiene que tomar decisiones, el cambio es inevitable. Ok, Cuando se abre la espiral, cuando se abre la trama sagrada, empieza a moverte, ¿no? Entonces hacemos ese proceso acompañados para que entienda lo que está pasando y tomen la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es la mejor decisión de tu vida? Amar. Ahí es donde entra el ego, no, 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 sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Salta, salta, siempre es un salto de fe, pero que luego te abre una gran bendición y todos estamos viendo ya cómo se abre la bendición, igual que para mí se abrió los viajes, eso fue una bendición por el trabajo que yo estoy haciendo en ese programa. Entonces, el programa hay que brutal. hacerlo desde el equinoccio hasta el solsticio. No se puede hacer en otro momento. Tiene que ser desde el equinoccio hasta el solsticio. Vamos siguiendo el sol y vamos siguiendo la luna y vamos conectando con el pulso cósmico natural. Entonces, no puedes entrar a mitad. Tienes que conectarte en el momento preciso que es el equinoccio. Por eso el programa empieza siempre 22 de marzo y 22 de septiembre Ok. y termina en los solsticios, 22 de diciembre y 22 de junio. Todo tiene su razón de ser. Pues Carolina, si quieres, repítenos una vez más la página web donde pueden redirigirte, contactarte. Sí, www.multiversoacásico.org. Perfecto. Ahí tenemos la información entonces e invitamos a la gente que le interese algo de lo que haces, que son muchas cosas, pues por supuesto que te contacte, ¿no? Que no se van a arrepentir. Encantada, Y Carolina, un encantadísima de placer que hayas recibirles y compartido el programa de acompañarles. hoy. Sé que van a haber más programas de Muchas más gracias, temas. Santi. Un placer de Gracias. verdad. Que yo sé que a la gente le encanta este tipo de temas y más allá que les gusten, es que son muy funcionales, son herramientas muy potentes. Y nada, a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Carolina, un abrazo, nos vemos. Gracias a todos.